todos, hoy regreso con un video que, aunque no me han pedido, la verdad, considero que es un tema tremendamente necesario. Hoy vamos a hablar acerca de la idolatría por referencias, líderes o celebridades cristianas. Antes de comenzar, en caso de que esta sea tu primera vez aquí, me presento, yo soy Clara y este es mi canal principal de YouTube, La Vida Clara, donde principalmente hablo de muchas cosas, la verdad, pero de vida cristiana, teología, soltería cristiana y otros temas que pueden ser de tu interés. También tengo un canal de estudios bíblicos, una cuenta de Instagram y un podcast sobre teología y muchos recursos que creo que te pueden bendecir. Asimismo, hay una comunidad exclusiva en Patreon y en YouTube para quienes quieren apoyar este ministerio digital. Si te interesa, toda la información está en la cajita desplegable. Si tomamos el tiempo de leer la Biblia de principio a fin, veremos que la lucha del ser humano con la idolatría es una constante. Y esto hasta cierto punto tiene sentido porque es la forma en la que fuimos diseñados para adorar a algo o a alguien más grande que nosotros mismos. Siempre ha estado dentro del plan de Dios que podamos adorarlo y amarlo libre y voluntariamente, y por eso decidamos seguirlo o no, siempre como seres humanos tendremos una tendencia a buscar un objeto o un sujeto de adoración. Y aunque lleguemos a conocer a Dios, y pensemos por ejemplo en el pueblo de Israel a lo largo del libro de Éxodo, quienes fueron sacados de Egipto y sostenidos viendo milagro tras milagro en el desierto, existe siempre la tentación y la tendencia de adorar a algo o a alguien más. Y quizá esto hoy en día no nos lleva a construir un becerro de oro, aunque puede pasar, pero nuestra tendencia a idolatrar se ve de otras maneras. De hecho, hace un tiempo hablé del problema de la iglesia y su idolatría al matrimonio. De hecho, les dejo el video por aquí. Esta es una de las muchas cosas o posibilidades en las que podemos identificar el problema de idolatría, más no es la única. Realmente es que los seres humanos tenemos una capacidad impresionante de tomar cualquier cosa y convertirla en ídolo. La fama, el buen nombre, el dinero, nuestros logros, nuestra familia o incluso el ministerio. De hecho, en especial las cosas buenas son fáciles de convertir en ídolos porque como son bendiciones, suelen ser enfoques aceptables en nuestra vida. Pero realmente un ídolo es cualquier cosa, buena o mala, que ocupe el lugar que le debe corresponder a Dios en nuestra vida, pensamientos y motivaciones. Hoy concretamente me gustaría hablar de un tipo de idolatría que es la idolatría que solemos desarrollar como iglesia y como creyentes a las personalidades. Puede que sea el pastor de la congregación, puede ser que sea un líder cristiano conocido en tu país, un cantante cristiano o alguna celebridad o influencer. Esto es algo que siempre ha existido, o sea, el hecho de deslumbrarnos con los dones, capacidades, prédicas, talento o imagen de una persona cristiana. Esto es un poco por nuestra ansia de buscar referencias. De hecho, en algunas congregaciones, lo he visto, suele suceder con el pastorado o con algún miembro del liderazgo. Algunas personas caen en hacer del pastor como el centro de la congregación y la referencia máxima, o a veces la única referencia, y eso no puede estar bien, de la verdad, y le ponen a la persona expectativas altísimas, casi como si esa persona fuera Dios. Lo llegué a ver en muchas ocasiones en mi vida, que cuando un pastor muy querido de una iglesia no predica, entonces las personas prefieren no asistir al servicio, o cuando el pastor se va, o cuando se equivoca, o cuando cae de alguna forma, las personas prácticamente pierden la fe porque su fe en Dios estaba conectada más que con el mismo Dios, con su idea de la referencia de esa persona. Por otra parte, está esta tendencia creciente gracias al fenómeno de las redes sociales de que personas que están en una plataforma pública, cantantes, líderes, maestros, influencers, se vuelvan la referencia en nuestra vida cristiana. Es decir, como están en una plataforma con cientos de miles o millones de seguidores y dicen ser cristianos, algunos lo son, otros no lo son, entonces todo lo que dicen y hacen está bien. Son de repente dignos de imitar en todo. Y esto es algo que observo que sucede en una magnitud alarmante últimamente. Y lo digo como una persona que tiene redes sociales y parte de mi trabajo, mi ministerio es en redes sociales. ¿Por qué me parece tan alarmante? Porque nuestras referencias dejan de ser la palabra de Dios y Cristo, porque más bien la evaluación y la medida de nuestra fe
la terminamos viendo a través del filtro de la vida que ese influencer o famoso o líder, lo que sea, nos presenta. Entonces, lo que hace esa persona es lo cristiano y lo permisible para mí, porque bueno, él es una referencia y él lo hace. Deja entonces de ser la palabra de Dios la medida con la que examinamos todas las cosas. Y es justamente por eso que yo suelo rechazar el uso en general de la palabra influencer. Lo suelo rechazar todavía más cuando lo usan en mi caso. Yo quiero hacer todo menos una influencer cristiana por el contexto, ¿no? Y por lo que implica ese concepto. Y eso que yo soy lo que sería como una micro nano influencer. Creo que de verdad no es una palabra con la que me identifico, ni quiero que mi misión para el Señor y lo que hago para Él se identifique con eso. Y obviamente puede haber diferencias en cómo pensemos en cuanto a esta palabra, pero en general lo que yo considero más importante en este tomar en cuenta estas ideas es que ningún cristiano debería apuntar a hacerse más famoso de lo que él está haciendo famoso el nombre de Jesús. Todos los cristianos, famosos o no, pecamos, nos equivocamos y estamos en un proceso de transformación continua por parte del Espíritu Santo. Y esto hace que por más celebridad, cantante, futbolista, influencer, cristiano famoso que seamos, podemos cometer errores y de hecho los cometemos continuamente. Y algunos de esos errores pueden ser graves. Obviamente yo no quiero generalizar ni voy a hablar de ningún nombre porque trato nunca de hacerlo, pero lo cierto es que cuando estamos en entornos donde hay fama, donde hay poder, donde hay dinero, es todavía más difícil para un cristiano mantenerse fiel al Señor y guardar efectivamente su corazón. No digo que no sea imposible, o sea, que hay algunos que por el poder de Cristo lo logran, segurísimo que sí, pero lamentablemente no es el caso de la mayoría. Por eso es que yo creo que es tan peligroso que sea este tipo de personas, cuyas vidas no vemos diariamente, quienes se convierten en nuestra referencia principal para la vida cristiana. Que son peores, que son mejores cristianos, de ninguna manera. Estamos todos al mismo nivel porque todos somos cristianos pecadores, falibles y al mismo tiempo también fuimos rescatados y salvados por Cristo. Ese es nuestro valor. Pero justo por eso la referencia siempre debe ser exclusivamente Cristo. Para cuestionarnos si algo está bien o mal, debemos ir directamente a las Escrituras y no al Instagram de la influencer cristiana de moda para ver qué dice ella o él sobre este tema. Por supuesto que no está mal inspirarnos con las enseñanzas o con la música de otros creyentes, por favor no me entiendan mal. Gracias a Dios por aquellos que proclaman la fe de una manera no adulterada, pero tenemos que parar de imitar al ser humano para comenzar a imitar a Cristo. Y yo creo que esto nos cuida de muchas cosas y también nos aliviará del dolor de una eventual caída que le puede pasar a cualquier celebridad, a cualquier persona pública, a mí, a ti, y también nos guarda de que si esa persona se aleja completamente de Dios o hace algo completamente contrario a los principios de Dios, nosotros estamos afirmados es en la palabra de Dios y en la roca que es Cristo. Nuestro llamado constante es a examinarlo todo y retener lo bueno. Lamentablemente, yo quisiera que fuera así, pero no lo es. La etiqueta cristiana que se pone una persona no garantiza que de verdad lo sea. Y aun cuando puedes ser un cristiano, nuestra referencia debe ser Cristo y no su seguidor, que puede fallar. Que nuestro filtro no sea lo que hace ese cantante o lo que decide mostrar en redes el influencer cristiano. Yo les garantizo que es imposible conocer el fruto de alguien por lo que planificada y calculadamente decide publicar en redes y compartir con el público. Yo agradezco a Dios también por esas celebridades que en medio de su fama llegan a conocer a Cristo. De verdad que lo hago. Pero el carácter público de esa fe incipiente no es lo que genera que puedan convertirse automáticamente en una referencia para nosotros. Esto no es negar lo que Dios puede hacer, jamás lo haría, de verdad que no. La Biblia misma nos lo dice en muchos momentos. Hay que dejar pasar el tiempo para poder examinar si hay un verdadero fruto que evidencie una conversión continua. ¿En qué terreno cayó esa semilla? Y esto tiene que verse traducido en una transformación duradera que a su vez llegue con el tiempo a generar algún tipo de autoridad para la enseñanza y de ser ejemplo para otros cristianos. Así que hay más sabiduría en examinar todas las cosas. Este es el mandato bíblico. Y miren, yo sé que todo esto nos ocurre sobre todo a los más jóvenes, que ya yo no estoy allí, pero yo sé que me pasaba cuando era más jóvenes, porque estamos sedientos de referencias, por tener personas con quienes, además de identificarnos, podamos inspirar nuestra vida cristiana. Y yo creo que eso es súper normal. Como les decía, a mí eso me pasaba muchísimo, en especial cuando comencé mi vida cristiana y era adolescente. Yo no tenía tantas referencias en mi vida, a mi alrededor, de mujeres cristianas,
Y recuerdo que me fijaba muchísimo, en ese momento sin redes sociales, en líderes públicas, en autoras de libros, en cantantes cristianas, en predicadoras, como mi referencia máxima en cristianismo. Eso fue pues al comenzar mi vida de fe. Y esto no fue trágico para mí, pero la verdad sí llegó a ser bien confuso, porque al momento de tomar ciertas decisiones difíciles en mi vida, Jesús mismo y su palabra no eran mi referencia. Era ¿qué diría no sé quién? ¿Qué haría no sé quién? Con el tiempo recuerdo que algunas de estas personas que eran mis referencias cometieron grandes equivocaciones, y yo no puedo evitar pensar, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado allí y solamente tomado en cuenta lo que ellos hacían para saber distinguir el bien del mal, ¿no? Y guiar mis decisiones? Creo que es súper importante, en especial, que los jóvenes tengan personas cristianas a su alrededor y con acceso inmediato, que puedan modelar una vida de fe y que apunten a Cristo. Y como les decía, yo creo que esto es algo que tiene que ocurrir de cerca, en un caminar real del día a día que ellos puedan ver. De hecho, esta es la definición de discipulado. Esta enseñanza, esta vida que se vive de una manera y se modela de cerca. La televisión, YouTube, Instagram, el púlpito de una mega iglesia no son los lugares que pueden revelar el verdadero carácter de un cristiano. Y esta mirada a la vida de cristianos de referencia no debería sino elevar nuestra mirada a la máxima referencia de enseñanzas, de carácter y de conducta, que es Cristo. Bueno, chicos, hasta aquí llega el video de hoy. Porfa, no se olviden de que pueden colaborar con mi ministerio uniéndose a las membresías, ya sea de Patreon o de YouTube. Pueden ser en cualquiera de mis dos canales, La Vida Clara o La Biblia Clara. De hecho, esto es algo que me ayuda muchísimo y tienes algunos beneficios, algunos privilegios, como ver contenido adelantado, poder leer los guiones de los videos. Y adicionalmente tenemos un grupo de Telegram exclusivo y hacemos encuentros en Zoom y tenemos una relación como un poquito más cercana. Entonces de verdad que es genial. Y además haces posible que yo pueda continuar dedicada a este ministerio digital. Y muchísimas gracias por el apoyo a quienes ya forman parte de alguna de estas comunidades. Bueno, espero que nos veamos pronto y quédate pendiente del próximo video.